Hoy vamos a contemplar la manifestación del Dios Santo a Moisés. Moisés es una persona que va a marcar de una manera muy profunda toda la vida del pueblo israelita, como también el judaísmo mismo hoy. Por tanto, Moisés tuvo la misión de ser un gran legislador. También fue él el intermediario entre Dios y su pueblo por ocasión de la primera alianza. Y nosotros podemos ver a partir de su nacimiento cómo él es protegido de Dios. ¿Por qué? Porque había ya una ley inicua del faraón que ordenaba que se ahogase todos los niños en su nacimiento, pero podrían las niñas vivir. Y entonces la narración de su nacimiento ya muestra cómo Dios en su providencia no dejó que este niño se muriera. Vemos esta narración en Éxodo 2, 1 a 10. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: seguramente es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe? Sí, le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te lo voy a retribuir. La mujer lo tomó consigo y lo crió. Y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo, y le puso el nombre de Moisés, diciendo: sí, yo lo saqué del agua. Sobre la juventud o la niñez de Moisés sabemos muy poco. Solamente sabemos que él pertenecía a la tribu de Leví. Su nombre hebraico significa sacar o quitar, pero su nombre no es hebreo, pero egipcio. Y la forma más abreviada es Moisés, pero la forma más completa es Tutmosés, que significa nació el Dios Toth. Otra cosa, por los libros del Antiguo Testamento no sabemos su educación, solamente sabemos que creció en el palacio de Faraón, pero es solamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22, que nos da el testimonio
que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Otro punto que nosotros sabemos de la juventud y la niñez de Faraón es un acontecimiento que está narrado en el capítulo 2, que Moisés salió y al ver sus hermanos, pero en un cierto momento Moisés vio una pelea entre un egipcio y un judío, y Moisés, pensando que ninguna persona estaba a mirarlo, él mató el egipcio. En otra vez, él salió del palacio y vio dos hebreos pelearem. Quando ele perguntou por que eles pelearam, um de eles le dijo: ¿también quieres matarnos como hiciste al egipcio? Entonces Moisés pensou que el facto de ter matado um egipcio já estava conhecido. Entonces vemos que Moisés tuvo que partir apressadamente del Egipto para Madián. Y verdaderamente, cuando esta noticia llegó a los oídos del faraón, verdaderamente el faraón quería matar a Moisés. Nosotros podemos preguntarnos también dónde se queda la región de Madián. Hay algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento sacados de Génesis, por ejemplo, Números, Josué, etc., que sitúan Madián en algunas partes, pero solamente hay un texto, Primeiro Reis, versículo 11, capítulo 11, versículo 18, que nos dice que un príncipe de Edom, huyendo a Egipto, cruzó Madián y luego Farán, que es una región al sur del Negev, entre Cádiz y Egipto. Portanto, podemos, segundo Reis, podemos entonces situar Madián en la península del Sinai, al este do deserto de Farán. Portanto, es posible que sea en Sinaí que Dios se reveló a Moisés. El último texto que nosotros sabemos de Moisés es su boda, y él tomó contacto con su futura familia por causa de su caridad servicial, de su sentimiento de justicia para defender a los más débiles. Y este acontecimiento está em Éxodo 2, versículo 15 a 22. Moisés huyó del faraón y llegó al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre, les preguntó: ¿por qué hoy han vuelto tan pronto?
Un hombre, un egipcio, les explicaron ellas, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre? Preguntó él a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre y éste le dio como esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo, fui un inmigrante en tierra extranjera. Esta pasaje nos recuerda también la vida de Jacob, que también estaba en un pozo cuando llegó el rebaño de su tío Labán, y él también defendió sus primas de los pastores y dio de beber a los rebaños de su tío. Portanto, vemos como la misericordia que sirve es un grande sinal de la presencia de Dios. El suegro de Moisés en la escritura tiene dos nombres, Raguel, o entonces también llamado Jetro. Por tanto, Raguel significa amigo de Dios. Por tanto, él era sacerdote Madián y su nombre significa amigo de Dios. Y nosotros tenemos por la segunda vez un matrimonio con una extranjera. El primer caso entre los hebreos herederos de la bendición de la promesa fue Judá, que se casó con una cananea. Y ahora tenemos Moisés, que se casó con una madianita. Y Séfora, ela aceptó de todo el corazón el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ella, como madre, cumplió las prescripciones que Dios tenía dado a Abraham sobre la circuncisión. Y nosotros tenemos este acto de sumisión de Séfora a Dios en Éxodo 4, 24 a 26. Cuando Moisés hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo, tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Por tanto, miren cómo para el Antiguo Testamento es tan importante la circuncisión. Este es el señal de todos los hombres que pertenecen al pueblo de Dios, según el mandamiento que el Señor ha dado a Abraham. Y este mandamiento está escrito en Génesis 17, versículos 12 a 14. Al cumplir 8 días, serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza eterna. Y el incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio,
será excluido de su familia, porque ha quebrantado mi alianza. Vemos agora com Moisés o mesmo procedimento que Deus teve com os patriarcas. Por exemplo, solamente para recordar, foi Deus quem toma a iniciativa de chamar Abraão. Também com Jacob, é Deus quem toma a iniciativa, não temas de bajar a Egipto. E Deus hizo a promessa, eu mesmo sacaré tu descendência de lá para traer a la terra prometida. Entonces, aquí también, en el tiempo de Moisés, el Señor toma la iniciativa de bajar para junto de su pueblo, y esta iniciativa es movida por su misericordia, por su bondad, por su compasión. Por tanto, vemos que Dios mira, Dios tiene conocimiento del sufrimiento de su pueblo. Y hay dos pasajes que demuestran esta ternura, este amor, esta compasión de Dios. Y la primera de las dos es Éxodo 2, 23 a 25. Pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Y la segunda pasaje en Éxodo 6, versículo 5, cuando Dios confirma la vocación de Moisés. El Señor le dijo, cuando escuché los gemidos de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Y verdaderamente, esta manifestación de Dios a Moisés se pasó en un momento en que él apacentaba las ovejas de su suegro, pero él fue más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Entonces vemos que aquí Dios va a proceder con Moisés como él hizo con Abraham. Y esta manifestación de Dios a Moisés está descrita en Éxodo 3, versículo 2 a 6. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Por tanto, nosotros tenemos aquí más una vez la presencia del ángel, que aquí es llamado, como muchas veces aparece en toda la escritura, el ángel del Señor o el ángel de Yahvé. Y siempre
o procedimento de Deus é sempre o mesmo. És el ángel que aparece, pero quando habla, és Deus que habla e que atua através de ele. Não devemos tomar esta designação ángel del Senhor ou ángel de Yahvé como uma imagem ou como um símbolo, como uma metáfora. Não. És verdadeiramente uma realidade. Deus habla por meio de seu ángel. E vemos isto confirmado em Éxodo 23, 20 a 21. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonaré las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Portanto, mirem, qual é a razão para Deus mandar que nós outros respeitemos a presença do ángel? Respeitar a presença do ángel é evitar hacer o pecado em sua presença. Portanto, não termos em sua presença comportamento que pode ofender Deus. E ouvir sua voz, temos a obrigação de obedecerlo, não desobedecerlo. E por quê? Aqui nesta tradução se disse que mi nombre está en él. Isto significa, em outras palavras, devemos escuchar e obedecer al ángel porque el ángel habla en mi nombre. Mi nombre está en él. Y el nombre de Dios significa la persona. El nombre significa la persona. Dios está presente en el ángel y habla a través del ángel. Como Deus habla através do ángel, nós outros devemos escuchar e obedecer. E, portanto, aqui na teofania de Deus a Moisés, o ángel se manifesta em uma forma de fogo e de luz, pero é fogo e uma luz que não são de este mundo. Porque se fuera fogo material, claro que ele teria reduzido a cenizas a sarça. Pero não, ardia sem se consumir. Então, vemos que este fenômeno extraordinário, majestuoso, atraiu Moisés. Portanto, Moisés se sentiu fascinado por este acontecimento, então tomou a decisão de acercar-se para ver o que se passava. Então, por um lado, perante a coisa extraordinária, o homem se sente atraído. Pero, em outra parte, a proximidade deste fenômeno extraordinário despertou em Moisés grande temor, ao ponto de cobrir seu rosto para não mirar. Portanto, vemos que este fenômeno extraordinário que leva o homem a aproximar-se, e nesta proximidade o homem toma a consciência de sua pequenez. Portanto, perante a manifestação
luminosa de la santidad de Dios, el hombre se reconoce como pequeño y pecador. Ao mesmo tempo que Deus atrai a si la criatura, ao mesmo tempo a criatura, ela toma consciência que delante del Deus Santo, como sou tão pequeno. E a santidade de Deus, não se pode confundir com sua transcendência. Deus é mais sublime que toda a criação. Também não se pode confundir com sua ira, porque sua santidade também se manifiesta em seu amor e seu perdão. Portanto, vemos que a santidade de Deus se manifesta em sua transcendência, em sua ira, em seu amor, em seu perdão. Como podemos ver exemplo que está narrado no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 8 a 9. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Cómo voy a tratarte como a Adma o a dejarte igual que Seboín? Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. No destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. Portanto, mirem, aqui em Oséias, a santidade de Deus se manifesta em seu amor que perdona. Por isso, sua santidade é mais grande que todas estas manifestações. Tampouco não devemos confundir ou mesclar sua santidade com seus atributos. Por exemplo, Deus é omnipresente, omnisciente, omnipotente. Isto são atributos de Deus. Portanto, sua santidade não é um atributo de Deus. Então, podemos perguntar, que é a santidade de Deus? A santidade de Deus expressa seu mesmo ser. Lo que é Deus. Deus é santo. Portanto, el Altíssimo, ao revelar sua santidade, ele revela simplesmente o que ele é. Por isso, ao dizer seu nome, eu sou el que sou. E para compreender esta designação, não é suficiente solamente saber que és assim com nossa razão. Eu aprendi na catequese assim, Deus és aquele que és e pronto. Não. Para compreender esta palavra, eu sou el que sou, solamente pode ser possível quando uma pessoa hace uma experiência viva de Deus em sua vida. Solamente com o coração podemos intuir o Deus que és. Podemos intuir sua santidade.
Portanto, una persona que nunca sentiu en su corazón, en su vida, el amor de Dios, ni su santidad, entonces una persona no puede verdaderamente compreender o que significa yo soy aquel que soy, el Dios 3 veces santo. Portanto, podemos decir, para compreender, no es suficiente solamente la fe, una fe con base en la razón, pero para comprender esta manifestación de Dios, tenemos que aprender con el corazón. Corazón quiere decir con nuestros sentidos, con nuestros sentimientos, con nuestro amor. Por tanto, vemos que la santidad de Dios llena no solamente os santos en el cielo, pero también llena plenamente la existencia de los santos ángeles a partir del momento que ellos, una parte de ellos pasaron en la prueba. En el cielo, las criaturas, hombres y ángeles, viven completamente inmersos en la luz de la santidad de Dios, que por un lado los fascina. La santidad de Dios atrae de una manera única todas las criaturas, de manera que ninguna criatura en el cielo puede vivir separada de Dios, pero también esta estar inmersa en la santidad de Dios desperta en todas las criaturas una gran humildad, porque Dios es Dios. Y en esta experiencia, Dios es Dios. Yo soy aquel que soy, que hizo San Miguel gritar en la prueba de los ángeles, ¿quién es como Dios? Y por tanto, esta atracción de estar completamente mergulhado en la santidad de Dios que da a todos los bienaventurados el don de nunca más poderem pecar. Portanto, en el cielo, los justos y los ángeles están confirmados en gracia. Y nosotros también podemos comprender que en nuestro juicio particular después de la muerte, nosotros vamos estar mergulhados en la santidad de Dios y en Dios vamos mirar toda nuestra vida. O que está de acuerdo con la santidad de Dios va a estar lleno de luz y o que não está de acuerdo com a santidade de Deus vai aparecer como umas manchas ou com uns vacios. E, portanto, podemos dizer que é em la luz del Dios Santo que vamos mirar la santidad de nuestra vida y también o que nuestra vida vale a los ojos de Dios para toda la eternidad. Y es curioso que exactamente en la Sagrada Escritura tenemos un gran ejemplo de esta dupla realidad. De una manera, ellos, los ángeles, bradan, aclaman la santidad de Dios y por otro lado también reconocen su pequeñez, su condición muy sencilla. Y con esta lectura terminamos hoy. Isaías 6, 2, 3. Con dos alas se cubrían el rostro y se gritaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Cielo y tierra están llenos de su gloria.
Amén.